educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en virtualidad para América Latina. En el día de hoy seguiremos analizando la muy difícil situación de la población campesina de nuestro país. El desplazamiento ha sido uno de los fenómenos que se ha enquistado en esta importante parte de la población colombiana. Ocupamos el segundo lugar de los países que más desplazan internamente a sus coterráneos. En el caso particular de Colombia, cerca de 6 millones de personas han sido desplazadas hasta el año 2013. Y en el año 2014, en solo ese año, se desplazaron 132.000 nuevos casos de campesinos que tuvieron que huir de sus poblaciones. Es evidente que tenemos un problema en torno a la escrituración de las tierras para los campesinos. Se estiman entre 4 y 6 millones de hectáreas de la población campesina que no tienen esa escrituración de sus tierras. A ello habría que sumarle los terrenos baldíos, que son también varios millones de hectáreas, que hacen que la posibilidad de su explotación efectiva y productiva sea casi nula. Es indudable también que los campesinos en nuestro país no han tenido la posibilidad de construir proyectos de vida dignos, en donde el Estado haga presencia con oportunidades reales para su bienestar integral, tanto de los campesinos como tal, de los trabajadores del campo, pero también de la mujer campesina y de los niños y jóvenes campesinos. Esta es una realidad difícil que necesitamos reconstituir entre todos los colombianos, no solamente el gobierno, no solamente los propios campesinos, sino toda la sociedad colombiana. Si lo que pretendemos es construir una sociedad en paz, tenemos que entender los esfuerzos que de todo tipo tendremos que hacer para reconsiderar la importancia del campo y de los campesinos. Colombia necesita proyectarse como una nación en paz, creando realmente políticas estables de Estado y de gobierno que afecten condiciones como las de la salud, las de la educación y la justicia, pero sobre todo de la productividad del campo. En este programa seguiremos enfatizando sobre el particular. Bienvenidos. Dos de las consecuencias más visibles del enfrentamiento armado insurgente, parainsurgente y contraestatal en Colombia han sido tanto las migraciones regionales como el desplazamiento forzado de personas. De acuerdo con las investigaciones del Centro de Monitoreo para el Desplazamiento Interno, Colombia ocupaba el segundo lugar en el mundo en número de desplazados internos después de Siria. Sin embargo, el 13 de mayo de este año, la Agencia de la ONU para Refugiados anuncia que ha observado un reciente aumento del desplazamiento forzado en el departamento del Chocó, donde en los últimos meses más de 6.000 personas han huido de sus hogares. Es así como el día de hoy han reportado la presentación de un nuevo estudio, donde ya Colombia ocupa el deshonroso primer puesto a nivel mundial en cifras de desplazados. Por su parte, el desplazamiento forzado ha sido permanente en los últimos 25 años, evidenciando una tendencia creciente histórica, especialmente a partir del año 2000, acumulando a 2013 ya cerca de 6 millones de personas desplazadas y cerca de 400.000 personas que se encuentran amparados bajo protección fuera del país. Esto según cifras de las investigaciones realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con corte al año 2012. Hace pocos días el presidente Santos afirmó
que tenía evidencias del posible recrudecimiento de la guerra, incluso a nivel urbano, si no se firmaban los diálogos de paz. Pero, ¿qué significa exactamente y qué consecuencias tiene la urbanización de la guerra? De acuerdo con investigaciones de Núñez y Hurtado para el año 2012, a partir del proceso de desmovilización paramilitar que se desarrolló entre los años 2005 y 2006 en el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, cerca de 29.000 combatientes se desmovilizaron de 38 grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Si bien el primer resultado esperable de un proceso de negociación para la terminación de un conflicto armado es el desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes, en Colombia la ausencia de mecanismos que garantizaran la efectiva reintegración de los combatientes resultó en una diáspora de grupos. Este fenómeno supone dos tipos de desplazamientos hacia las ciudades. De una parte, los grupos paramilitares, insurgentes y contrainsurgentes, pero de otro lado, también las víctimas, los cuales llegan a su refugio en las ciudades. De acuerdo con los datos del Sistema de Información sobre Población Desplazada, hasta el año 2011, el 76% de la población que salió huyendo de sus lugares salió de entornos rurales hacia las ciudades. Esto deriva en consecuencia en el recrudecimiento de los cinturones de miseria en las ciudades con múltiples y variadas consecuencias. ¿Y cuál es la postura de los moradores rurales colombianos con respecto a este fenómeno del desplazamiento? Para tal fin, hemos invitado a Luis Alejandro Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Veamos el siguiente informe. En materia de desplazamiento, lo primero es que nuestros asociados son víctimas, tuvieron que vivir el desplazamiento en su gran mayoría, en las zonas donde buscábamos asignación de tierras para las familias campesinas y se logró que algunas de ellas fueran entregadas por el INCORA. Surgieron luego las presiones, las amenazas que forzaron a nuestros mismos afiliados a que abandonaran esas parcelas y quedaron allí. Otras familias, aún no siendo víctimas, no siendo beneficiarias del programa de reforma agraria, sino que habían adquirido sus propias parcelas, igual fueron presionadas para que vendieran las tierras. Cuando se negaban a venderlas a los grupos de la guerrilla o de los paramilitares, simplemente los amenazaban y tenían que por la fuerza salir del territorio. Entonces es como la primera fase donde la ANUC es víctima del desplazamiento forzado. En ese momento, ¿qué se hace? Se trata de, en las casas campesinas donde no había tanta amenaza, pues acoger a algunos de los compañeros campesinos. Una de esas, la Casa Nacional Campesina en Bogotá, barrio Villa Javier. Dentro del plan de reparación colectiva que trabajamos con la unidad de víctimas, le estamos haciendo una propuesta al Ministerio de Educación para que se pueda generar un cupo por lo menos la meta está en 1.700 personas para que en términos de 3 años podamos tener ese grupo de personas ingresadas a la educación superior. Y para eso, por la experiencia y por el mismo trabajo que tenemos hecho ya con la Universidad Nacional a Distancia, estamos proponiendo que tomemos como un piloto trabajar ese programa con la UNAD. El tema es que el presidente de la República anunció que iría a colocar un programa piloto para la educación superior gratuita. Y decimos, hagámoslo con los campesinos, hagámoslo con la ANUC víctima de reparación, aprovechemos la gran gama de carreras que nos ofrece la UNAD. En el capítulo anterior iniciamos con un informe detallado de la situación rural en Colombia, revisando cómo la tecnología aplicada a la productividad del campo puede impulsar de manera efectiva el sector, al igual que otras estrategias como brindar educación de calidad para los moradores rurales. En este sentido, quisimos conocer su opinión sobre si considera usted que las tecnologías de la información y comunicación existentes están aportando al desarrollo del sector rural en Colombia. Los resultados fueron sí 78%, no 22%.
Recuerde que puede seguir participando en nuestras redes sociales y en nuestra página web institucional www.unad.edu.co. Desde hace muchos años ha sido evidente la crisis del sistema de salud en Colombia, no solo por la escasez de recursos económicos, sino también por la falta de acceso y oportunidad de los colombianos a los diferentes servicios del sistema de salud en nuestro país. El sector rural colombiano se caracteriza por la baja calidad de vida de la mayoría de la población campesina, causada por la falta de disponibilidad de tierra, de servicios básicos apropiados, educación y salud de calidad, infraestructura y crédito, entre otros. Las situaciones de exclusión a las que ha estado expuesta la población rural en Colombia están dadas por una desigual estructura de tenencia de la tierra y por un orden social injusto que no permite la movilidad de las personas. Ellas generan condiciones de desigualdad y de inequidad frente al logro de una capacidad fundamental para el desarrollo humano, como es el estar saludable dentro del ámbito rural. Así, según la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de una sociedad, ya sea rica o pobre, urbana o rural, puede juzgarse por la calidad del estado de salud de la población, por cómo se distribuyen los problemas de salud a lo largo del espectro social y por el grado de protección del cual gozan las personas enfermas. En tal sentido, la Comisión de Determinantes Sociales en Salud recomienda que para mejorar las condiciones de salud y su distribución, se hace necesario identificar la cadena causal que da cuenta de las bases sociales de las desigualdades e inequidades en salud, que a su vez configuran diferencias sistemáticas en los logros en salud. Por lo tanto, la situación del contexto rural predispone el comportamiento de la salud en la población rural en Colombia, ya que la presencia de ciertos determinantes condiciona la capacidad de contar con una vida larga y saludable, y ello se expresa en situaciones de desigualdad y de inequidades en salud que obstaculizan el desarrollo de la población rural colombiana. Nuestro equipo periodístico entrevistó al doctor Lombardo Rosas Gutiérrez, médico cirujano epidemiólogo, experto en aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social. Veamos. El modelo se refleja en la nueva política de atención integral en salud, que incluye de manera expresa la necesidad de mirar prioritariamente a ese ámbito rural y disperso, y que se centra justamente en las personas y no en los requisitos, a través de unas denominadas rutas integrales de atención, que más que guías o algoritmos son estrategias que involucran la participación concertada y coordinada de los entes territoriales, las entidades administradoras de planes de beneficios y las instituciones prestadoras, además de las mismas comunidades, y que van a procurar centrar el interés sobre el individuo allá en donde esté y llegar hasta él con equipos de atención extramural. Esa visión es muy importante para el desarrollo del país y sus ciudadanos, especialmente a la luz de situaciones como las presentadas recientemente en relación con la salud de los niños de las comunidades Guayú de La Guajira, que han fallecido pese a que allí en ese territorio operan prácticamente 20 EPS que tienen contratada la atención de sus afiliados, incluyendo esos infantes, con numerosas IPS, manejando además tarifas privilegiadas tanto unos como otros, sin que hasta ahora eso haya tenido el efecto esperado. La ausencia del Estado ha traído situaciones de desplazamiento y de exclusión a nuestros moradores rurales. Siempre se ha hablado de la asignación de recursos para atender las necesidades especialmente de los más pobres. Siempre se han planteado políticas públicas para atender también las necesidades de nuestra población rural desde diferentes sectores. Sin embargo, siempre que vemos las problemáticas que ellos viven, nos preguntaríamos, ¿qué está sucediendo? ¿Realmente la infraestructura con la que contamos en nuestro país, en la zona rural, posibilita el verdadero goce de esos derechos y las verdaderas implementaciones que requieren estas políticas? Desde la educación en Colombia,
¿realmente estamos aportando a la solución de los diferentes problemas en nuestra zona rural? Hemos hablado de esto con el doctor Andrés García Azuero, delegado para Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo. Veamos. Si bien las condiciones de nuestra población rural y campesina son precarias y demandan muchos recursos, el tema no puede pasarse la discusión solo por necesitar más recursos, es cambiar la perspectiva. Cambiar la perspectiva implica que las políticas públicas en general en nuestro país sean inclusivas y tengan una inclusión hacia esa población rural y hacia esa población campesina. Ejemplos concretos, educación. Entonces, en este cuatrienio del presidente Santos se habla de 4 billones para educación y entonces se habla del programa de Serpilo Paga, se habla de jornada única, de megacolegios, pero no se dice nada acerca de una diferenciación de esas políticas públicas para el sector rural y campesino. Entonces, al sector rural y campesino los megacolegios y la jornada única no les sirven. La política pública debe ser diferenciada y es con esos mismos recursos diferencie por lo menos en términos poblacionales. Entonces, si el 70% es urbano y el 30% rural, al menos el 30% debería irse a la población rural y campesina. El Estado ha estado en algunos lugares del país, mas no en todos. El Estado ha estado ausente en muchas zonas del país. Las zonas periféricas de colonización campesina histórica, allí ha estado ausente el Estado y en algunas ocasiones, no en zonas tan alejadas, también ha estado ausente el Estado y ha estado ausente de diversas maneras. Puede haber escuelas, puede haber algún puesto de salud, pero de pronto no están en las mejores condiciones y los otros servicios de pronto no existen. Entonces, ha habido Estado en algunos lugares, pero en otros no lo ha habido. De acuerdo a los planteamientos que nos ha hecho el delegado, entonces, ¿cuáles son los retos de la educación superior para llegar a donde el Estado no ha estado? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. Teniendo en cuenta el análisis que hemos realizado en las diferentes secciones del magazine y el escenario del posconflicto del que se viene hablando por estos días, es indudable que se debe garantizar de ahora en más una verdadera presencia efectiva del Estado en toda la extensión del territorio nacional. De igual forma, uno de los aspectos claves será impulsar el mejoramiento de la calidad de vida en nuestros campos. Por ello, queremos conocer su opinión sobre la pregunta de la semana. ¿Considera que la restitución de tierras contribuye a la solución de problemas de los moradores rurales en Colombia? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales en @universidadunat y en nuestra página web institucional www.unat.edu.co. La salud es muy precaria, ya que muchos de los campesinos optan mejor por automedicarse que acceder a la salud en los hospitales, ya que siempre cuando van o está muy congestionado o tienen que esperar mucho tiempo para este servicio. Creo yo que son muy escasas y muy precarias. Siempre se cree que el campesino es el que está dado para solo cultivar y no capacitarse. Pero pues esto es de reevaluarse porque ahora el campesino no solo cultiva, sino que también se capacita para que esto mejore. Creo yo que son 3 principalmente. Una es el conflicto armado, la otra es el desempleo y otra son los conflictos entre organizaciones tanto campesinas como indígenas. Eso creo yo que son los 3 más relevantes que hay en mi región.
Hoy, en Tradición versus Innovación, hablaremos sobre la experiencia acumulada que la UNAD ha tenido en procesos de articulación entre la educación básica y los programas de educación técnico y tecnológico. Igualmente, veremos cómo se enlaza con la formación profesional y posgradual. La articulación de la educación media con la educación superior es una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2008. La UNAD ha tenido una experiencia significativa, específicamente en los programas enfocados a la población rural desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Hoy nos acompaña la docente Diana Soler. Ella es magíster en Desarrollo Rural y ha tenido unas experiencias significativas de articulación en el departamento de Boyacá. Doctora Diana, cuéntenos en qué consistió esta experiencia. Doctora Constanza, muchas gracias por la invitación. Este proceso de articulación consistió en el acercamiento de la UNAD a los jóvenes rurales y a las instituciones de educación media que persisten en el campo. Esa articulación se hizo en su momento introduciendo los planes educativos de la UNAD, de su programa técnico profesional en producción bovina, a los proyectos educativos de estos colegios, respetando claramente los saberes previos de los estudiantes, pero al mismo tiempo introduciendo la innovación de la universidad, no solo en sus teorías de producción bovina, sino también en sus innovaciones tecnológicas. La UNAD en su momento impactó 4 departamentos importantes, como fueron el Cesar, Caquetá, Boyacá y Casanare, articulando más de 30 instituciones de educación media y beneficiando a más de 2.000 estudiantes rurales. ¿De qué manera este programa impactó en el desarrollo del campo? Este proceso de articulación con el técnico profesional en producción bovina impactó en el campo de 3 maneras. La primera fue ampliar los conocimientos de los jóvenes rurales en cuanto a las condiciones de su región y la mejoría de sus condiciones ganaderas en sus fincas campesinas. El segundo fue abrirles espacios para que conocieran las TICs, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación por medio de la plataforma virtual que la UNAD ofrece para su proceso académico. Y tercero, llevar la universidad al campo, es decir, evitar que los estudiantes sigan pensando erróneamente que para entrar en una educación superior deben desplazarse a las ciudades y así fomentar el arraigo de los jóvenes por su cultura y por sus sistemas ganaderos. Otra de las posibilidades que ofrecemos en la UNAD es la de articular la formación profesional con la posgradual. Para ello nos acompaña la doctora Leslie Leal. Ella es magíster en biología y lidera actualmente la especialización en biotecnología agraria. Cuéntenos, doctora Leslie, ¿en qué consiste esta articulación? Bueno, recordemos que la especialización en biotecnología agraria se oferta desde el año 2006 y tuvo renovación de registro calificado en 2012 por 7 años adicionales. Básicamente, esta especialización se enfoca en temáticas relacionadas con la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente a la cual pertenece. Entonces, tiene enfoques básicamente agrícola, pecuario y ambiental. De manera que los estudiantes que estamos formando a nivel profesional pueden tomar algunos créditos de la especialización como opción de grado y adelantar su formación posgradual casi con la mitad de los créditos correspondientes a este posgrado, de manera que les queda más fácil continuar posteriormente su formación posgradual y así mejorar su desempeño profesional. ¿Cómo esta especialización beneficia a la población rural? De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014, la población rural de nuestro país se ubica en el 34.1 millón de hectáreas del territorio nacional. De esta población, tan solo el 15.9% indica utilizar equipos o tecnologías para la obtención de sus productos. Esto acarrea un gran problema para nuestro país debido a la baja productividad que se presentan a nivel de pequeños productores, en los cuales tan solo alcanzan a producir alimentos para el mercado local y el consumo de su familia. Ingeniero Andrés, el tema de tecnologías de precisión tuvo mucho impacto en nuestra audiencia. Cuéntenos de qué nos va a hablar hoy. En el capítulo de hoy vamos a ahondar más en agricultura de precisión. Asimismo, vamos a hablar de algunas APP que existen
para el desarrollo del campo. En el año 2007, el Dr. Blackmore ha identificado 3 tipos de variabilidad, los cuales son los más representativos para la implementación de esta tecnología. El primero de ellos es la espacial, que puede ser vista de una manera sencilla como los cambios que representa un lote de tierra con respecto a su posición geográfica. El segundo es el temporal, la cual se refiere a la forma diferencial en la que actúa el tiempo con respecto al cultivo dentro de sus diferentes fases: crecimiento, desarrollo y producción. Y la tercera es la variación predictiva, la cual se centra en explicar la forma como varían los resultados previstos por el agricultor, aplicando una serie de actividades a los resultados que realmente obtuvo del cultivo. También podemos hablar de las aplicaciones móviles desarrolladas para el campo, o como las conocemos vulgarmente, APPs. Para esto, el Ministerio de TIC ha apoyado a través de diferentes convocatorias desarrollos de APP, no solo para usos particulares, sino también enfocados al agro. Como resultado de esto, se han consolidado entre 15 y 20 aplicaciones responsables de buen uso. Sin embargo, estas les falta un complemento y es la integración entre ellas y las necesidades del campesino. Dentro de las aplicaciones más influyentes para el agro, tenemos AgroTeConecta, que es una aplicación que permite informar sobre los trámites y servicios que realizan las entidades públicas y privadas con respecto al agro. Banco de Necesidades Rurales, donde se exponen las necesidades rurales y se reporta a cualquier hora a las entidades públicas. Placita en línea, es una aplicación desarrollada para identificar plagas y tomar medidas sobre las mismas. Insumos Agropecuarios, brinda de una manera cómoda conocer los precios de los insumos y reportar abusos de los mismos. Educación Financiera, permite a los campesinos conocer el producto y los productos financieros que ofrecen los bancos acordes a sus necesidades de financiación. Doctor Agro, al igual que Placita en línea, esta aplicación es una alternativa para que el agricultor conozca las plagas, enfermedades, así como los organismos de control que ayuden a prevenir las mismas. Corabastos a un clic es una aplicación que permite promover los negocios en Corabastos de una mejor manera. Lo que vimos anteriormente es solo un pequeño fragmento de cómo las tecnologías TIC pueden incursionar en el agro. Es importante volcarnos y pensar que en un futuro, un país como Colombia, donde tiene tanto potencial, deberíamos incursionar de manera fuerte e incluyente tecnológicamente, no solo para el campesino, sino para el desarrollo del agro en Colombia. Les agradecemos una vez más su compañía. Fue un gusto tenerlos en el escenario de reflexión propiciado por este programa en el día de hoy. Su audiencia para nosotros es fundamental, como lo son sus comentarios. No olvide escribirnos en las redes sociales de la UNAD y particularmente a nuestro correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Los esperamos en la próxima ocasión. No olvide sintonizarnos en este y en otros canales que difunden este programa.